otro invitado que sabe lo que va a decir, no porque lo he leído en un libro, que también, sino porque está en el campo. Ha sido ministro de Transportes, ha escrito sobre el tema, conoce la realidad de las carreteras del Perú, el transporte, etcétera. Sabe cómo se gestan los precios del transporte. En fin, Enrique Cornejo Ramírez, ¿cómo te va, Enrique? Muy bien, Chema, muchas gracias. Gracias por asistir al programa. No, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes te siguen, que son muchos. ¿Cómo lo has pasado en estos años? Bueno, cuidándome bastante. Ya. La verdad que cuidándome bastante. Correcto. Y por eso quizás hasta ahora, felizmente, gracias a Dios, no he tenido el COVID. Pero es que realmente me cuido. Te cuidas. Bueno, en lo que no sabemos cuidar no somos los peruanos, pues, o elegimos a gobernantes que no saben cuidar, ya se desbandó la cosa. O sea, ayer yo estaba viendo ya la tele y anteayer y YouTube, entonces ya tienes el tema del centro, por ejemplo. Las escenas de la ciudad de Huancayo son escenas de una rebelión. Yo lo que veía ahí era, pues tienes todo Huancayo, Jauja, La Oroya, etcétera. Entonces viene todo un complejo de situaciones. El transporte más el agro. Entonces tienes a toda la sierra así. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por tres razones. Vamos a hablar de la más coyuntural, que es la que aparentemente es la razón principal, pero a mi juicio no lo es, que es el incremento de los precios de los combustibles. Correcto. Eso se produce, como todos sabemos, porque el precio internacional del petróleo ha subido más o menos alrededor de un 30% solamente en lo que va del año. Ya tenía el petróleo un problema antes de la guerra o de la invasión, para hablar propiamente de Rusia a Ucrania. Ya tenía un problema porque la economía mundial se ha estado ajustando a este nuevo escenario post-COVID o, digamos, post-pandemia, ¿no? Y entonces, en ese nuevo escenario ya habían subido los precios del petróleo. Hace 2 años estábamos hablando de 40, 50 dólares por barril. Hoy estamos hablando de 120 dólares por barril. Es decir, más que se ha duplicado. Ahora, en el Perú, en las últimas décadas, hemos hecho un trabajo, algo hemos hecho bueno, ¿no? Y es que la matriz energética ya no depende tanto del petróleo. Ahora 3/4 partes de la matriz energética, es decir, de la energía que usamos para todo, depende de hidroeléctricas y depende del gas natural que tenemos, felizmente. Pero el petróleo que importamos, nosotros importamos más o menos 200.000 barriles diarios de petróleo. Producimos 50 y tantos mil de petróleo pesado y tenemos una demanda de 250 o 260. Esa demanda de petróleo, que es básicamente diésel, algo de gas licuado también, ¿no? Esa va fundamentalmente al transporte. O sea, donde no hemos hecho la tarea es en el transporte. Es en el transporte. Donde el transporte sigue siendo fundamentalmente un transporte contaminante de diésel importado, como te digo, pero además yendo también sin perspectiva o sin prospectiva. ¿Por qué? Ya Europa dijo, 2030 empieza la producción masiva de vehículos eléctricos, empezando por el transporte público y los transportes particulares. Y Biden no se ha quedado atrás y ha dicho, 2030 empezamos nosotros también. Es decir, dentro de 8 años, el mundo empieza a reconvertirse hacia movilidad eléctrica. Este tema del petróleo ya no va a ser tan relevante, felizmente. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Que se abarate un poquito más el costo de la fabricación de los autos eléctricos y ahí se universaliza esto, ¿eh? Claro, y nosotros tenemos un elemento que ojalá la historia, si la leemos bien, nos ayude a hacer algo diferente esta vez. Tenemos el litio. El litio, sí. El litio se usa para las baterías. Correcto. Que esta vez sea un recurso natural que lo transformemos aquí y lo convirtamos en baterías. Podemos hablar con quien sea, con los alemanes, con los chinos, claro, ¿no? Pero eso debería ser, por ejemplo, un tema de agenda. Si vemos con perspectiva 2030, que es ahorita, ¿no? Entonces, ya 8 años es muy poco tiempo para empezar a transformar estos temas. ¿Quién está viendo eso? 8 añitos. 8 añitos, ¿no? 8 añitos, no es y nada. Nosotros tendríamos ya que estar pensando en un transporte público en determinado tiempo, 100% eléctrico, y en un transporte privado progresivamente eléctrico, porque se necesita toda una infraestructura. Bueno, volviendo al punto, entonces ha subido tremendamente el precio del combustible, y eso, el primer efecto que tiene es el impacto en las gasolinas, que ya habían subido bastante también,
por el impacto anterior y ahora se espera que sigan subiendo, porque el tema de Rusia y Ucrania no está resuelto. No, claro que no. Y no le está saliendo bien a la operativa Putin, parece. ¿Eh? No, creo que cuidado, creo que esta es su derrota política. Le está saliendo cuadras esto, sí. Se están retirando. Ahora leía yo, se estaban retirando ya de las cercanías de Kiev. Sí. Ya no se considera que es un objetivo prioritario, sino solamente fortalecer este par de republicanas que han Ese es el argumento, digamos, decente que ha encontrado para poder justificar sus cerca de 15.000 muertos. Chema, cuando era todavía la Unión Soviética, invadieron Afganistán. Claro. Durante 9 años tuvieron 15.000 fallecidos, soviéticos, perdón. Ahora, en un mes y medio, tienen aproximadamente 15.000 fallecidos. Es un horror. Sí. Bueno, Rusia tiene el 12% de la producción mundial de petróleo, más o menos. Sí. Y abastece el 40% de la energía de Europa. Por eso se mundializa el problema, ¿no? Estados Unidos ha tenido que liberar reservas de petróleo para poder tratar de que el precio no suba mucho, pero es evidente que el precio está subiendo y seguirá subiendo como consecuencia de este tema. Entonces, esto nos repercute de dos maneras. Primero en el precio de los combustibles y luego en el precio de los alimentos y de todo lo que importamos, porque el transporte, es decir, el flete, principalmente el marítimo, también sube, ¿no? Okay. Ahora bien, y el agro entra por el lado de los fertilizantes. De los fertilizantes que han subido casi 100%. 100%. Entonces, es evidente. Cosecha se convierte en un mal negocio. Sí, claro. Y entonces, que ya la agricultura en la sierra, sobre todo, está en un grave problema de productividad. Claro. Encima tiene un recurso clave que le sube 100%. Y además, las amas de casa que van al mercado están con una inflación. El año pasado fue cerca de 7%, ahora anualizada está cerca de 4%, sin considerar estos últimos incrementos. ¿Es la Asamblea Constituyente? Bueno, claro. La de las amas de casa en los mercados. Ellas están viendo, han hecho su cálculo. Los economistas sabemos que hay dos efectos inmediatos. La lógica funciona acá. Lo primero es, ¿qué hace el ama de casa primero? Le sube el precio del pollo, le sube el precio de la carne, le sube el precio de todo. Entonces empieza a comprar menos o, si puede, sustituye un poquito, ¿no? Por ejemplo, en lugar de una carne de un determinado precio, una parte menos cara, o un pescado menos caro, sustituye. Pero hay un momento que ya la economía sigue sin elevarse y el precio sigue subiendo. Entonces ahí viene ya un segundo y más complicado efecto. Se llama el efecto renta, es decir, disminuye su consumo sustantivamente de alimentos. Efecto renta. Efecto renta. El primero se llama efecto sustitución. Y entonces, con los dos efectos combinados, la ama de casa, que es una economista en potencia sin haber estudiado, natural, entonces ella arma su día a día, que ya el peruano vive al día, sí, señor, pero su día a día es ahora más una estructura de alimentos menos nutritiva, más cantidad, menos, digamos, calidad, y esto va complicando tremendamente el escenario de la vida diaria de todos. ¿Qué podríamos haber hecho? Bueno, entonces, claro, transporte, por ejemplo? Este es el tema que sin duda es una situación real, no la están inventando, o sea, afecta. Pero esto llega en un pésimo momento, porque tenemos, yo no quiero ser peyorativo, simplemente quiero ser realista, tenemos probablemente el peor momento del poder ejecutivo para poder afrontar una crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer en una crisis? Vamos a ponerlo con la analogía de los surfistas, ¿no? Los surfistas que están en la tabla, horas de horas están esperando la gran ola. Claro. ¿No? Y claro, en lugar de asustarse con la gran ola, ahí hacen todas sus piruetas, sacan sus puntos, van a los campeonatos mundiales, ¿no? Buena ola es buenos puntos. Entonces, en economía, cuando la crisis produce una gran ola, hay que hacer como los surfistas. Y nos va a afectar, pero hay que aprovechar la ola y sacar puntos a favor. Mientras tanto, el Estado tiene que ser muy eficiente, porque tiene que ser contracíclico. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en la crisis? Ya está pasando. La inversión privada cae. Cuando la inversión privada cae, es una muy mala noticia, porque la inversión privada en el Perú es el 80% de la inversión total.
Y aquí tenemos un gran error. A veces decimos inversión privada y pensamos en una empresa grande, extranjera. No, estás hablando de la economía de pequeñas empresas. De los miles, algunos millones de emprendedores que venden empresas familiares. Que tienen $500 o 500 soles de capital. Pueden traer una nueva maquinita. Así es. Y que compran en el campo su lámpara para poder hacer mejor su trabajo, ¿no? Muy bien. Esa, dice el Banco Central, acaba de salir el último informe del Banco Central, marzo, en su reporte de inflación, dice que el crecimiento de la inversión privada está 0% pronosticado para este año. Pero institutos como el IPE, que son bastante serios, hablan de que va a ser menos 9%. Entonces, si la inversión privada está caída por la crisis, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que volverse lo más eficiente, lo más rápido y meter plata para proyectos de infraestructura. Que tenemos la plata. Por supuesto, el año pasado, ¿sabes cuánto se devolvió? Sí. 40% del total que se iba a gastar. Más o menos, el presupuesto de la República son 50.000 millones de dólares. El del 2022. Para inversiones se destina más o menos un 20 y tantos %. Ya pongámosle una cuarta parte, 25%. Estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares. El 40% de 12.000 millones de dólares no se gastó el año pasado. ¿Por qué no sabemos gastar? ¿Por qué tememos gastar? Y en el fondo esto es un culto a la pobreza, nos encanta no invertir. Por tres razones. Nos encanta que no haya trabajo. Sí, claro. Por tres razones. La primera es más estructural, no es culpa de este gobierno, tiene que ver con la normatividad que existe y con la manera como sobre todo los gobiernos subnacionales, que tienen una buena parte de la inversión allí también, no están con la capacidad humana para gestionar esos proyectos, para hacer buenos perfiles, buenos proyectos de factibilidad, buenos expedientes. Y la legislación también complica, porque mira, en promedio, desde que un político o un alcalde o alguien dice hay que hacer esta obra, día 1, hasta el momento en que la obra está hecha ya concretamente, ¿sabes cuánto pasa en el Perú promedio? 3 años y medio cuando se hacen las cosas bien. Bueno, no podemos. Y como no se hacen siempre bien, pasan décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay población que tiene varias generaciones, hay familias que tienen varias generaciones cuyo abuelo ya pensaba en la obra. El padre también pensó, pero no se hizo. Y el hijo está viendo, pero nunca se hace. Entonces, quienes hacemos política... Conozco el tema. Una vez hice un libro de encargo sobre Selendín, en un famoso canal que se quería construir, pero sus antecedentes venían poco después de la independencia. Claro. Poco después de la independencia. Claro. Y al final el canal se ha inaugurado en el año 97, por ahí, una cosa así. Entonces, hay formas de poder abreviar estos tiempos, pero hay que cambiar una cultura de gestión que tenemos. Esa cultura tiene que ver con que cada autoridad que entra, llámese gobierno nacional, regional o municipal, quiere empezar de cero. Esa es una tontería, se le llama el complejo de Adán, ¿no? Quiere empezar de cero, y en un país con tantas necesidades y con no abundantes recursos, me refiero a los financieros, hay que ser más inteligente, y lo bueno hay que continuarlo. Pero viene esa mezquindad política, no, lo hizo el anterior, yo voy a hacer algo diferente. Y en el Perú se improvisa. Quiero pasar a la historia. Eso. Quiero que esté mi placa, mi nombre, ¿no? Y entonces, claro, en el Perú siempre ha existido eso, pero ahora se ha extremado al punto que el propio presidente de la República es el que alienta este tipo de situaciones, diciéndole a la población, antes como candidato decía, cuando llegue yo haré, ¿quieren esta carretera? Estará la carretera. Los transportistas le decían, quiero que me vuelva formal, estará formal. Quiero que mis licencias tendrás los 10 años. Los ronderos decían, quiero ser policía urbano, te haré policía urbano. A todos le decía así. Era el candidato perfecto, ¿no? Solucionaba todos los problemas con sus discursos. Muy bien, mucha gente votó creyendo. Pero ahora resulta que es el presidente. Sí. Es el responsable de hacer las cosas, de manejar 50.000 millones de dólares anuales. Y cuando va a sus discursos como presidente, lo escuchamos. ¿Y qué dice? Señor ministro, mañana mismo quiero que esté esta carretera. Señor ministro, me arregla este asunto si no lo voto, le dijo al ministro de Vivienda el otro día. Y el ministro se quedará callado por respeto, pero le dirá, presidente, ¿sabe usted que para hacer eso hay que hacer un expediente? Que el expediente es un tema de ingeniería, que si lo hacemos bien demora pues 6-7 meses. Explíquele a la gente eso. Dígale la verdad.
no la engañe. Entonces la gente está en una mezcla de desconfianza, ya de cansancio, y encima viene el precio del petróleo. Ahora, en el tema del transporte, el tercer factor, el primero es el precio del combustible, que es una realidad. El segundo es esta situación, este mal momento en que nos toca este incremento. Pero el tercero ya es la problemática del transporte. ¿Tú te has dado cuenta que los ministros tienen que ir primero a Arequipa? Ahora están en Junín, en Jauja, creo que están. Sí. Mañana tendrán que ir a Amazonas o se están repartiendo. Van a ir a todas partes. ¿Por qué? Y algunos piden que vaya el presidente. Claro, porque ya perdieron confianza, que el ministro no. Además, de repente lo censuran mañana, así que mejor hablemos Eso es lo que está ocurriendo. Por la seguridad, hablemos con el presidente. Sí. Y el presidente, lamentablemente, ¿no? Se sienta, o si se sentara, no tendría que decirles, le diría al ministro, hágalo usted, ¿no? Sí. Entonces, no hay propuesta, no hay plan, no hay entendimiento y tampoco hay buenos colaboradores al costado. No, y lo que está ofreciendo... yo te explico el drama del transporte. Sí. Más o menos debe haber, calculo yo, unos 350.000 a 400.000 vehículos de carga en el Perú. Más o menos, ¿no? Pero el 70% es informal. Informal significa que no emite factura, que no paga IGB, que no paga impuesto a la renta, paga peaje, pero no paga IGB. Entonces viene el gobierno y le dice, mira, yo te voy a devolver el IGB que pagas. Ya está, eso es una medida de hace tiempo. Yo te voy a devolver el IGB. En lugar de dártelo a los 70 días, te lo voy a dar en 30 días. El 70% dice, ¿y a mí qué me interesa si yo no pago el IGB? Entonces, bájame el precio, le dice, ¿no? Y para bajar el precio, viene otro problema, porque así es la vida. Yo siempre a mis estudiantes de gestión pública les digo, el único día que tú puedes disfrutar cuando eres ministro es el día que juramentas. Porque al día siguiente se acabó tu felicidad, ¿no? Y empiezan los problemas. Tú sabes cuándo entras y lo único que no sabes es cuándo sales. Puedes salir al día siguiente por algún problema que se presente. Muy bien. ¿Cuál es el tema aquí? ¿No? Entonces, tenemos que más o menos el IGB es el 1%, perdón, el ISC, el impuesto selectivo al combustible, junto con el impuesto selectivo a los licores y a los cigarrillos, hacen 1% del PBI. El PBI es 225.000 millones de dólares, 1% es 2.200 millones de dólares grosso modo. No todo es combustible, pero el 70% es combustible. Digamos 1.800 millones de dólares. Entonces, cuando un agricultor, en su entender, o un transportista le dice, bájame el precio, lo que le está diciendo es que le quite el 26% del impuesto que tiene el galón de gasolina o el diésel. Y eso son casi 2.000 millones de dólares. Si el Estado dejara de percibir anualmente los 2.000 millones de dólares, tiene que buscarlos de otro lado. Porque además la economía no está generando los ingresos, porque el gobierno se ha encargado de espantar a todos los inversionistas. Entonces, si no hay inversión nueva, el incremento de la recaudación no va a ser el que se esperaba. Fíjate, el presupuesto del 2022 se hizo con 4.8 de crecimiento esperado. 4.8. Y acaba ya de reconocer el gobierno que estamos en posibilidad de 3.2. Sí, claro. 1.6 menos significa más o menos cerca de 5.000 millones de dólares menos. Se dice pronto, pero... 5.000 millones de dólares menos significa menos IGB, menos canon, menos regalía. Entonces, la economía es una suma y resta, no es un invento, no es un equipo. Menos empleo, porque no se está haciendo obra pública. Y ahora tenemos un problema con el empleo. Sí. Hemos recuperado, caímos 13.7 por la pandemia, 13.2, crecimos 13.7, un poquito más. Sí. Pero ese crecimiento ya no vino con el empleo que había. No, pues, claro. Cerca de 1 millón de empleos formales no han vuelto. O sea, ya las empresas están trabajando, pero ahora hacen delivery, hacen online. Sí, una persona hace el trabajo de reinformalización de una serie de sectores económicos. Se ha producido eso. Entonces, volviendo a los transportistas, tenemos miles que no responden a las grandes asociaciones de transportistas. Claro. Entonces tampoco el gobierno se puede sentar con uno, con dos, con tres y resolver el problema. Por eso se equivocó el presidente del Consejo de Ministros. Dijo, ya está resuelto. Sí, claro. Claro. Se había reunido con, qué sé yo, es como si te reúnes tú con la central sindical, no sé cuántos. O con la CONFIEP.
O con la CONFIEP. O con la CONFIEP. Que representan un porcentaje pequeñísimo de la verdadera empresa, el verdadero trabajador. Que son millones. El verdadero transportista. Entonces, ahora esos... Que no está representado políticamente ni gremialmente. Exactamente. Ese es el problema. Esos que están por partes en todo lado y que además están mezclados con agricultores que reclaman y ahora con amas de casa que reclaman, esos son los que se han juntado regionalmente y han visto un gobierno débil. Y saben que el gobierno es débil y es su oportunidad para sacar algo que ellos esperan obtener. Entonces, en la demanda de los transportistas ya no está solamente el precio del combustible, que ya te estoy explicando, es muy complicado. Se puede manejar paliativamente, pero no es un problema que se pueda solucionar en Perú. Es un tema mayor, externo. Okay. Pero ya te meten también, invalídame las multas, sí. Permíteme licencias sin examen. Ya vienen todos los aderezos, ¿verdad? Y eso es una muestra de la informalidad y el desorden con el que se maneja este tema. Que tengo que aprovechar la coyuntura, pues. Claro. Yo aprovecho la coyuntura del descontento popular y de los disturbios y de todo para sacar algo, pues, de nuevo un pelo y después hasta la próxima. Así es. Y mientras tanto, lamentablemente... Eso en el Perú. Sí, pues, y mientras tanto, lamentablemente, la economía se sigue deteriorando. Ya las agencias calificadoras nos bajaron dos puntos. Si nos bajan uno más, perdemos el grado de inversión. Y si perdemos el grado de inversión, se elevan las tasas de interés. Así o sea, no estamos para estas cosas, definitivamente. Financiamiento imposible. Ayer cuando veía las escenas estas que ha habido en el centro, en la Sierra Central, hoy de la carretera central, etcétera, era prácticamente una rebelión esto. Sí. Yo casi lo veo como una especie de rebelión, porque esto ya no es el Congreso que le permite al presidente que hable 10 minutos y se retire. Y aquí no ha pasado nada, no es así la cosa. No, además la protesta ha sido contra los centros comerciales, contra el municipio, contra todos. Contra todo, pues. Entonces ya esto es muy diferente. Acá no es esta cosa cortesana de... Quisimos censurarlo, pero no alcanzamos los votos porque la mayoría calificaron de qué. Yo creo que la clase política, no solamente el Ejecutivo, también los partidos representados en el Parlamento, están en una falta de ubicación política de lo que está pasando en la calle. Y están subestimando la calle. Totalmente. Porque ellos están imaginando que esto puede ser como lo que pasó hace... No. Acá hay un problema muy serio y ellos no están pensando en eso. Bueno, y esto va a seguir, ¿no? Porque no veo... los agricultores, por ejemplo, están... Bueno, no vale la pena esto... Sí, claro. Vender, esto que haya cosecha. Entonces tenemos un doble efecto, ¿no? Se incrementan los costos y se desabastece porque no llega la mercadería. No llega la mercadería. Entonces, claro, viene el otro tema. El tema es los recorridos por los mercados que hacemos. Todos los medios van a preguntar el precio del pollo. ¿Por qué preguntan el precio del pollo? ¿Porque son pollistas o pertenecen a la lobby? No, porque eso es lo que mueve la mayoría de los peruanos. Claro. Y sale el premier, así llamado, a decir que coman pescado. El doctor Torres dice esto. Claro, es un desconocimiento realmente... ¿Por qué se desconoce el mundo popular peruano? Se suponía que este estaba teóricamente encarnado en el profesor Castillo. O por lo menos él fue lo que... Él jugó a eso. ¿Te acuerdas tú esas escenas en Cajamarca donde él aparecía arando la tierra, mal dicho sea de paso, pero en fin, de todas maneras... ¿Qué ha pasado? Ha llegado al poder. Esto es una burbuja oligárquica. Yo la veo así en este momento, prácticamente. Yo creo que el profesor Castillo deja muy mal a los profesores y los profesores en su gran mayoría no son expresados en el comportamiento ni en el conocimiento del profesor Castillo. Mi madre fue profesora. El 80% de los profesores 90% son gente sacrificada que estudia. ¿Dónde era profesora tu mamá? Aquí en Lima. Acá en Lima. Aquí en Lima, sí. Mi madre era de Iquitos, pero trabajó toda su vida aquí. Entonces yo desde muy niño estaba muy vinculado a la educación. La acompañaba cuando tenía 4 años todavía. ¿Al colegio? No, sí, y a lo que se llamaba en ese tiempo las supervisiones, que eran los equivalentes a la UGEL actual. Y entonces yo conocí a Arguedas ahí en Barranco, sí, claro, un profesor de Barranco, y enseñaba en algún momento. Entonces, ¿dónde enseñaba Arguedas? En algún colegio de la localidad del distrito de Barranco, ¿no es cierto? Sí. ¿No sería Leguren o algo así? Puede ser. Sí, claro que puede ser. Entonces él llegaba, bueno, y mi mamá tenía también actividades administrativas, se encargaba de ayudar a algunas cosas. Entonces yo estuve siempre vinculado con ellos, ¿no? Y quizás de ahí viene mi vocación docente. Hace 43 años soy profesor universitario ininterrumpidamente. Pero entonces yo creo que el profesor Castillo no representa la educación peruana.
Ni siquiera los maestros rurales, que son unos verdaderos apóstoles. Yo siempre cuento una anécdota cuando yo cargaba una cama, hace muchos años, debo decir, uno de mis exóticos trabajos por un puñado de dólares fue para la televisión sueca. El año ¿cuándo fue las Olimpiadas de Seúl? Perdón, sí, que Perú tuvo un duelo con Rusia y perdimos. Eso fue el año fue 80 y tantos. Sí. Bueno, ese día yo tenía 88. Sí. Ese día me estaba yendo yo a las alturas de Espinar, en Cusco. Y se produjo un huaico, la gente se quedó en el carro y los únicos que fuimos caminando fuimos el camarógrafo, era 30 años menor que yo, 20 centímetros más alto que yo, etcétera, y yo cargaba el trípode. Y llegamos a una escuela rural y encontré probablemente el ejemplo más notable de profesor que he visto, un profesor que había llevado a los chicos al cementerio el día anterior porque había muerto el papá de uno de los alumnitos y que estaba conversando con los alumnos sobre qué significaba el cementerio y qué significaba todo eso. Y me regaló el único huevo que había puesto su gallina en ese momento, porque se alimentaba de eso. Pues sí, estamos hablando de otra época, ¿no? Claro, y profesores que van 2-3 días por río para su colegio, que son eso, pues, unidocentes para varios grados, y que yo lo he visto cuando era presidente del Banco de la Nación, y que no pueden cobrar su dinero porque tienen que ir a un sitio donde haya cajero del Banco de la Nación, ¿no? Ese es un profesor. Pero yo cuando veo con el respeto que la persona se merece y sin entrar en la discusión con que el presidente normalmente entra, que dice, lo que pasa es que a mí me tratan así porque yo vengo del campo, porque yo soy profesor rural. Típicamente. No, pero ¿qué más quisiéramos que un profesor rural llegue a presidente y haga honor a la presidencia, ¿no? Pero lo que no se puede perdonar en el siglo XXI y en el Perú de este tiempo es que un profesor no haya estudiado. Porque la verdad es que con las expresiones que tiene frente a los temas, ya él en un momento de honradez intelectual le contestó al periodista mexicano y le dijo, yo no he tenido inducción para ser presidente, estoy aprendiendo. Ya, muy bien, no se debe llegar a la presidencia para aprender. Que una beca carísima. Sí, claro, con millones que están con la pandemia y otras cosas, pero eso no significa, aceptemos que no estaba entendiendo que era presidente, pero por lo menos que sepa qué pasó en los últimos 40 años en el mundo, que se cayó el muro de Berlín, que las economías de la Europa y el Este hoy día están en un proceso de transición y ya esos discursos no existen. Hay una economía mundial ahora, hay una economía mundial. Yo, como discutí el otro día con una persona, no puedes hacer un texto de gobierno, un plan de gobierno con libros de hace 120 años. Pues. Pero perdón, Chema. No puedes. Pero perdón, Chema, ni siquiera hubo plan de gobierno. Bueno, lo único que hubo es un documento ideológico del señor Cerrón. Claro. Ahí está, por si acaso, todos lo pueden ver en la página del jurado, todavía está, entran a elecciones 2021 y ahí está el discurso donde hablan de un plan marxista-leninista para el Perú. Me pareció una cosa increíble. Sí. Pero eso es lo que ha sido. Bueno, Enrique, te agradezco mucho la visita. Gracias, Chema. Y espero que podamos volver a conversar. Ha sido muy amable. Con mucho gusto. Hablando justamente del precio del combustible, vamos chequeando siempre los grifos nosotros, ¿no? Durante el día, los grifos y los mercados.